¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más, bienvenidos a La Ocho León, bienvenidos a Analízale. En este caso, la propuesta que les traemos, vamos a hablar de la emigración leonesa en busca del sueño mexicano. Un sueño mexicano que se empieza a gestar durante el siglo XVI en función de las primeras emigraciones que se remontan a este decenio que les estoy comentando. Que había un control férreo por parte de las autoridades, por parte de la realeza, por si el disfrute de las riquezas se tenía que repartir de alguna manera en concreto. También estaba centralizado por la Casa de Contratación en Sevilla, que desde 1509 era la encargada de registrar todos aquellos pasajeros que se embarcaban en busca de esa fortuna, en busca de esos nuevos rumbos hacia México. Si seguimos avanzando cronológicamente en el tiempo, nos adentraremos ya en el siglo XIX y el siglo XX, y en este caso, digamos que las primeras migraciones que se efectúan se realizan sobre todo por dos condicionantes básicos. En primer lugar, sería el hecho de la pérdida de las colonias de Filipinas y Cuba en 1898, que eso conduce a que haya mucha migración, y en segundo lugar, un hecho fundamental que fue la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. El hecho de esa recesión económica, esa guerra civil, supuso que hubiese muchísima emigración. Una decisión compleja de tomar, el hecho de marchar fuera de tu país, pero siempre en búsqueda de nuevas oportunidades, en búsqueda de unas mejoras laborales. ¿Qué países fueron los que tuvieron mayores receptores dentro de ese mundo de Hispanoamérica, de ese mundo de Iberoamérica? Bueno, fundamentalmente lo que vamos a tratar hoy aquí es México. México, sobre todo, hay unas razones de hermanamiento, de conexión cultural y sobre todo el tema del idioma, que fuimos siempre muy bien recibidos, y esas conexiones se hacen programáticas dentro del ámbito mexicano. Siempre aquí en Analízale vamos a dar una serie de cifras sobre las que vamos a trabajar luego en nuestra mesa de debate, y esas cifras que les ofrecemos son unos 1.200 emigrantes aproximadamente que emigraron de León hacia México entre 1860 y 1940. De esa cifra, de los 1.200 aproximadamente, el 85% eran hombres y el 15% eran solamente mujeres. ¿Qué tipo de labores desempeñaron ese 85% de los hombres? Bueno, fundamentalmente administrativos, comerciales, labores primarias en el campo, agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera, dentro de ese ámbito que posteriormente podrían ascender dentro del escalafón social. Y ese 15% de las mujeres que apenas podían trabajar, la mayor parte de ellas eran amas de casa. Las que podían acercarse al mundo del trabajo pues estaban también como comerciantes dentro del mundo del sector primario, y muchas de ellas también eran estudiantes. ¿Cuál es la situación actual que nos encontramos en México? Bueno, pues hay una agrupación leonesa de México que sobre todo hace que potenciar, divulgar, enfatizar todas esas cuestiones antropológicas, etnográficas, que siempre están pendientes de la localidad leonesa para poder divulgar y, como bien digo, siempre llevan dentro de su corazón. Bueno, pues esto será, todas estas cuestiones vamos a abordarlas de una manera más pormenorizada, mucho más detalladas, con mucha más calma, con nuestros primeros espadas que siempre traemos a nuestra mesa de debate, aquí en la emigración leonesa en busca del sueño mexicano. Vamos a dar sin más dilación paso a nuestros invitados para poder hablar de esa emigración leonesa. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos un día más a Analízale, bienvenidos un día más a La Ocho León. Como les había anunciado en nuestra presentación, hoy vamos a hablar de un tema apasionante, de un tema muy interesante para la ciudadanía leonesa. Vamos a hablar de la emigración leonesa en busca del sueño mexicano. Para ello, como siempre, contamos con expertos, contamos con actores, con protagonistas que nos van a desgranar todos estos asuntos que les comenté anteriormente en la presentación. Sin más dilación, vamos a dar paso ya a nuestros primeros invitados. Por una parte, Jesús Paniagua Pérez, catedrático de Historia de América de la Universidad de León y director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien todo? De momento bien. Y también contamos con la presencia de Nuria Alonso Mateos, directora del Museo de la Migración Leonesa y directora de la Fundación CEPA.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. La primera pregunta, Jesús, si hablamos de migración leonesa, yo creo que hay que contextualizar un poquito el debate, el análisis, y yo creo que comenzaríamos, o corrígeme si me equivoco, a partir de ese siglo XVI, ¿no? cuando esos famosos 12 apóstoles de México irrumpieron y en cierta medida fueron los protagonistas de esa emigración en México. Jesús. Pues sí, previamente con Cortés ya iba algún leonés, alguno de Ponferrada, pero efectivamente el inicio de una presencia, digamos, más institucionalizada es con los 12 apóstoles de México, que representan un proyecto de evangelización nuevo que surge de leoneses, porque quien lo pergeña de alguna forma es el cardenal Quiñones, que era el general de entonces de los franciscanos, y quien lo va a llevar a cabo, precisamente lo van a llevar a cabo 12 frailes franciscanos de la provincia de Extremadura, no eran extremeños obviamente todos, entre ellos Fray Martín de Valencia, que era de Valencia de Don Juan. Con ellos, digamos, empieza esa presencia leonesa de categoría en la Nueva España. ¿Y ese afán simplemente era un afán de colonizar tierras, o también el tema eclesiástico, el tema evangélico también primaba mucho en esa concepción, digamos, de conquista o de buscar nuevos territorios? A ver, la evangelización era fundamental por el hecho de que a América se le concedió a los reyes de España, el Papa, que entonces era el Dominus Orbi y el que repartía el mundo de alguna forma, se lo concedía a los reyes católicos con la condición de cristianizar esos territorios. Entonces la tarea de cristianización es fundamental, muchas veces una disculpa, pero fundamental a la hora de actuar. Obviamente muchos leoneses también, como en toda época, van buscando fortuna. Entonces, bueno, pues las cuestiones económicas, no tanto la tierra, sino más los negocios, las conquistas, etcétera, más que posesión de tierra. La posesión de tierra en América es un poco más tardía. Muy bien. Nuria, yo creo que hilvanando un poco con lo que nos acaba de decir Jesús, tenemos aquí un magnífico museo, que es el Museo de la Emigración Leonesa, que estoy convencido que muchísimos leoneses no saben ni de lo que estamos hablando, que está en Suero de Quiñones, y que yo creo que es un exponente magnífico de lo que estamos hablando, de esa migración leonesa. ¿Qué es el MEL, para que todos los leoneses podamos acudir a él? Pues mira, el Museo de la Migración Leonesa es un sueño hecho realidad, o sea, el sueño de nuestros fundadores, don Cesario González y don Pablo González, hermanos y sobrinos de don Pablo Díez, uno de los fundadores del Grupo Modelo, la cervecería mexicana conocida por todo el mundo. Entonces, la idea que ellos tenían era plasmar y poder enseñar a futuras generaciones los valores del emigrante leonés, las vivencias del emigrante leonés, y el museo de lo que trata es de hacer un recorrido vital por la vida de muchos de esos emigrantes leoneses que dejaron la provincia pues buscando un futuro mejor, desde pues eso, finales del siglo XIX, muchos de ellos pues motivados por las difíciles condiciones de vida que había, sobre todo en mucha parte de la provincia, sobre todo en la montaña, y luego después, indudablemente, pues derivado de las guerras de finales del siglo XIX y también, por supuesto, de la guerra civil. Entonces, la idea era plasmarlo en un museo que fuera interactivo, que incorporara pues una metodología moderna, y eso es lo que hemos querido conseguir, y yo creo que lo estamos consiguiendo, porque la gente que viene se lleva una sorpresa muy grata en un edificio maravilloso como es el edificio que todo el mundo conoce como la Casona de los Pérez, un edificio de principios del siglo XX diseñado por Manuel de Cárdenas. Bueno, pues yo creo que aquí quedará un poco la invitación de Nuria para que todos esos leoneses que no tenían muy claro lo que era el Museo de la Emigración Leonesa puedan acudir para visitar ese nuevo exponente cultural que yo creo que merece la pena. Jesús, siguiendo un poco esa trayectoria cronológica, hemos hablado del siglo XVI, si avanzamos un poquito en el tiempo, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es Fray Bernardino de Sahagún.
¿Qué importancia tiene que aquí tenemos una calle dedicada, tiene un protagonismo muy relevante en la propia ciudad? Y lo mismo que hablábamos que el MEL, en algunas ocasiones, el Museo de la Migración Leonesa no es conocido, yo creo que con este personaje nos pasa algo similar. Bueno, con este personaje nos pasa que en su propia tierra es un gran desconocido. Es decir, lo que se conoce en determinados ambientes, se le ha dedicado una calle por ahí perdida. Su estatua está en un aparcamiento de trabajadores de la Diputación. El Instituto de Cultura. En fin, no ha sido el mejor tratado, y ese leonés universal por excelencia. Es el gran padre de la antropología moderna y el hombre que recogió no toda, sino todo lo que pudo de las culturas indígenas de México, de los náhuatl sobre todo, y lo transformó, lo escribió, lo tradujo, en fin, hizo una labor ingente que en cualquier lugar del mundo, de hecho Bernardino de Sahagún, en cualquier universidad del mundo se le conoce. En la nuestra no. O sea, que hacemos un llamamiento desde aquí, desde la 8 León, desde este programa, para que este personaje, Fray Bernardino de Sahagún, cobre un protagonismo más relevante de lo que realmente tiene. Sí, hombre, ¿no? Tenía su fundación, aquello que se creó en su día de la Fundación Fray Bernardino de Sahagún, que lo han convertido en Instituto Leones de Cultura. Bueno, sí, me parece que era más enjundia. Nuevo llamamiento a poner en valor esos referentes leoneses que en muchas ocasiones quedan enmascarados o olvidados, que es lo peor. Nuria, seguimos con el Museo de la Migración Leonesa, que yo creo que merece mucha relevancia y mucho protagonismo. Me imagino que estaréis pensando también en hacer un archivo, en unas fuentes bibliográficas, unas fuentes a nivel de personajes característicos de todas estas personas que acudieron a México. ¿Será una de las intenciones que tengáis? Pues eso es un proyecto que ya estamos inmersos en ello. Ya fue una idea ya de hace prácticamente al poquito de iniciar el museo, que lo abrimos en el año 2018. Y queríamos que hubiera un proyecto de un archivo que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pudiera bucear en sus orígenes, ¿no? Y precisamente nosotros desde la Fundación CEPA tenemos un convenio con la Universidad de León desde prácticamente nuestros inicios, que pues yo creo que desde el año 2013, y tenemos una persona que está realizando precisamente una investigación en ese sentido para poder hacer un archivo que yo creo que de eso a lo mejor nos puede hablar más don Jesús, porque es uno de los directores de la tesis de Adrián, que es la persona que lo está haciendo, que luego le veréis, y lo que pretendemos es eso, hacer desde nuestra página web una zona de acceso a esa parte de esa investigación, donde cuando ya se ponga en marcha y esté en condiciones de poderse presentar, cualquier persona desde cualquier parte del mundo que sepa que tenía un abuelo, un bisabuelo que era leonés, pueda llegar a buscar y encontrar sus orígenes y que nos pueda también incluso reportar información, documentación. Es un proyecto muy bonito y que tenemos por delante. Pues nada, pelearlo, que a mí también me parece interesantísimo. Como historiador yo creo que es lo más relevante que podemos tener, ¿no? El hecho de, como tú bien decías, bucear dentro de esos orígenes, sí, y bucear dentro de esa migración leonesa. Vamos a incorporar otra compañera en este caso, que es Imelda Martín Junquera, que es profesora titular de Filología Inglesa y que en este caso se encuentra en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos, y que nos va a ofrecer esa visión que, a pesar de que pueda decir, bueno, Estados Unidos, México, pero es una zona que Reino de España, Reino Mexicano, Estados Unidos, con lo cual yo creo que tenemos una vinculación que nos puede muy bien venir su testimonio. Imelda Martín Junquera. Estoy haciendo investigación, tengo una beca Fulbright de la Asociación de Estudios Norteamericanos en España, y me han permitido venir hasta aquí, hasta San Antonio, para hacer investigación sobre la frontera, sobre la cultura, la literatura y el folclore de la frontera. Me invitó una profesora que se llama Norma Cantú, a la que conozco, es amiga mía de hace años y es además asidua del Camino de Santiago. Estuvo en León, en Astorga, en Hospitalera, este mes de diciembre pasado. Es una persona muy activa y fue presidenta de la Asociación Norteamericana de Folclore.
Y a través de ella, pues estoy aprovechando el contacto para conocer escritores, para conocer editores y editoras y algunas cosas interesantes en la investigación en la que trabajo. Mira, en San Antonio hay una asociación que se llama efectivamente la Casa de España, cuyo presidente se llama Sidney, pero la importante aquí es Nieves Fernández, que es la tesorera, la que maneja los dineros y que es de León. Y he hablado con ella alguna vez. Y hay otra chica que está también en la asociación, que se llama Elena Sotorrío, que ha iniciado también con otro compañero que no es de León, entonces no lo menciono, pero que ha iniciado un grupo de Facebook que se llama Españoles en San Antonio. Es un grupo cerrado, es solo para ayudarnos entre nosotros, para los que estamos aquí, y luego tiene también un grupo de WhatsApp solo de mujeres, en el que nos conectamos entre nosotras un poco para ayudarnos, para ver, por ejemplo, hoy estaban comentando algunas asturianas que habían encontrado sidra aquí. Yo ayer encontré en la farmacia heno de Pravia, entonces pues esas cosas las compartimos, ¿no? Primero que tenemos que tener en cuenta es que esto hoy es Estados Unidos, pero hasta 1858 era México. Entonces las familias siguen siendo descendientes de mexicanos. El tema de Texas es que la hibridación cultural ha sido muy fuerte, porque se llamó a extranjeros, a europeos, alemanes sobre todo, para que se instalaran en el territorio. Se les daban tierras, fueron los primeros que empezaron con el ganado. Hay aquí varias aldeas, ahora son aldeas, en lo que se llama el Valle, que fueron habitadas en su inicio por alemanes, por inmigrantes alemanes. Y en ese momento la inmigración pues era relativamente sencilla, teniendo en cuenta que eran muy bienvenidos por toda la población que existía. El problema surgió en 1858 con la colonización, con la anexión de Estados Unidos de estos territorios, después de una guerra, claro. ¿Cuáles fueron los problemas? Pues si queréis hablamos de ellos, pero sobre todo efectivamente el idioma, la documentación, no se reconocían las propiedades. En muchos casos eran descendientes de indígenas que tenían esa propiedad, había ido pasando de generación en generación. Claro, los problemas de hoy en día, los del siglo XXI, son muy diferentes, no tienen nada que ver. Claro, yo mucha de la gente que conozco aquí, sus hijos han nacido ya aquí en Estados Unidos, tienen la nacionalidad estadounidense e incluso ellos o se han planteado hacerse ciudadanos estadounidenses o lo son ya de facto. Bueno, muchas gracias a Imelda Martín Junquera por esas declaraciones que nos ha ofrecido. Habrá notado que la conexión ha sido en directo, ha sido grabada, como pueden haber observado, porque por el cambio horario en Estados Unidos evidentemente hay un desfase de unas 8 horas aproximadamente, con lo cual pues nos ha sido imposible conectar directamente con ella y hemos tenido que grabar esta conversación, que espero que les haya sido interesante. Jesús, el Álamo de fondo, ¿verdad? Qué sitio tan emblemático y tan significativo, ¿no? Como desde el punto de vista de la historia de América, ¿no? Bueno, continuamos por no liarnos ahí, que si no nos metemos a la mujer en un jardín un poco complicado. Para aquellos que no le conocen, Jesús Paniagua es un auténtico referente, no solamente a nivel local, provincial, nacional, es a nivel internacional. Y el hecho de que esté hoy aquí es todo un gustazo y todo un placer, y por eso se lo agradecemos, al igual que a todos nuestros invitados, que siempre intentamos que sean de primerísimo nivel. Quería incidir sobre el tema de tus múltiples viajes que haces, que estamos hablando antes fuera de cámara, tus múltiples viajes a México en este caso. ¿Qué sensación tienes tú como inmigrante en función de los casos? Tu acogida, tus anécdotas, tu experiencia vital en México. ¿Qué nos puedes contar? Que me parece muy interesante. Bueno, ya sé que es complicado resumir un poco todo eso, pero supongo que tendrás muchísimas cosas que contarnos. Mi acogida en México siempre ha sido buena, en el sentido de que tengo amigos, me muevo en círculos que conozco, entonces no he tenido mayores problemas de relaciones personales. Y otro tipo, quizá en el mundo de la investigación es en el que tienes a veces más problemas por la forma de funcionar, digamos, ¿no? En México, en muchos lugares, si tú no... en los sitios oficiales no, pero fuera del ámbito oficial,
si tú no conoces a alguien, te está vedado. Sí. O sea, tú no puedes llegar a un sitio y decir... O sea, que los inicios serían duros, me imagino. Sí, el tener amigos mexicanos te abre puertas. O sea, quiero decir que recurres primero a ellos y les dices, oye, tengo que visitar el archivo de no sé qué. Entonces ellos hacen de correa de transmisión para que cuando llegues no seas un desconocido, no te cierren la puerta. Hay anécdotas, mira, ahora en este viaje que he estado, en uno de los archivos, cuando llegamos, era de la iglesia el archivo. Y bueno, llegué y me dije quién era y nada más. Entonces, no, todo era no. Y ya dije, bueno, pues hay que recurrir al viejo estómago. Mire, es que soy amigo del director del archivo. Yo no llegué preguntando por él. Era todo sí. Bueno, son anécdotas que te pasan y... O sea, que a veces también el conocer, no solamente... Pero bueno, en España por eso también sucede. Bueno, pues cada uno tiramos de los hilos que podemos. Nuria, siguiendo un poco con el tema del museo, sé que estáis muy implicados también con el tema de los pequeños y que para vosotros es un poco el futuro, ¿no? Esa cantera que conozca un poco ese museo. Claro, porque la idea era precisamente eso, ¿no? Enseñar los valores del emigrante leonés, o sea, la tenacidad, la perseverancia, la austeridad, el esfuerzo, todo ese tipo de valores que hicieron que muchas de las personas que salieron buscando un futuro mejor tuvieran éxito, ¿no? Y entonces hemos diseñado un ciclo que lo hemos llamado Pequeño México, que estamos pues haciendo con niños en talleres y vamos eligiendo, pues lo hacemos con carácter más o menos mensual, y eligiendo determinadas fechas. Pues ahora, por ejemplo, vamos a tener talleres coincidiendo con el Día de Muertos, que es un día muy relevante en la cultura mexicana, y con idea de que se conozcan pues el museo desde un punto de vista divertido, la cultura mexicana, muchas tradiciones, muchas pues eso, emociones que vivieron otras personas, y que lo vean de una manera divertida, porque la mejor manera de aprender para un niño es aprender divirtiéndose, ¿no? Luego, aparte, bueno, tenemos también precisamente para todas esas personas que nos pueden querer visitar desde cualquier parte del mundo, pero que no tienen a lo mejor ya la facilidad para venir. En el mes de julio hemos presentado una visita virtual que desde la página web cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede tener la misma experiencia, porque vas visitando la casa por dentro y puedes ir reproduciendo todos los interactivos. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por intentar reproducir los juegos que tenemos en el museo, y que a la gente realmente le sorprende, porque tanto a las personas mayores les gusta mucho porque hay muchos vídeos y es muy emocional y les es muy cómodo de visitar, como a la gente joven que tiene cosas muy divertidas, que vienen en grupo, también se lo pasa muy bien, y también, por supuesto, los niños, porque el divertirse y aprender de una forma lúdica pues era también uno de los objetivos que teníamos al plantear el museo. Bueno, me viene a la cabeza lo que está planteando Nuria. Es cierto que yo a nivel personal he visitado el museo, he tenido la oportunidad, lógicamente, para preparar el programa, y ya anteriormente lo había visto y no se lo deben de perder. Es auténticamente una maravilla, no solamente de esa experiencia vital, sino todo lo que acontece, todo lo que hay alrededor de él, y lo que antes habíamos hablado, que la casa en sí misma, la casa de Cárdenas de 1925, es una auténtica maravilla, que anteriormente había un carpintero, Miguel Vázquez, que había hecho Pérez Vázquez, creo que es Pérez Vázquez, bueno, que había hecho una casa a su antojo, y creo que es un auténtico deleite, no solamente por el continente, sino también por el contenido. ¿Has visitado tú la casa de Migración? Sí. Bueno, yo creo que es muy interesante, y yo creo que merece la pena, y que estamos intentando dar a conocer. Jesús, te voy a preguntar por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Eso, imagino que para México sea una puesta en valor para el patrimonio cultural, ¿no? Sea una apuesta importante también para ellos, y que tú también tienes muchos contactos con ellos. Sí, tenemos proyectos con ellos. Es un organismo gigantesco. Entonces tiene muchas secciones. Yo me relaciono con los de monumentos históricos. Con la sección de monumentos históricos tenemos proyectos conjuntos. León México, a través de una buena comunicación, del INAH. Sí, yo ahora, precisamente, esta temporada que he estado en México ha sido en el INAH, es decir, por invitación del INAH.
Entonces, sí, hablar de Lina, claro, es hablar de toda la cultura de México porque lo absorben todo, ¿no? Conservan su cultura, la promocionan, tienen una visión global de sus intereses antropológicos, geográficos, culturales, o tienen ciertas carencias. Hombre, tienen ciertas carencias como todos, pero sí hay una tendencia a conservar las cosas, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Ves como, por ejemplo, antiguos palacios de México se están rehabilitando, se están utilizando como museos, en fin, hay un interés que yo creo que mayor que en España. ¿Sí? Sí, creo que bastante mayor, bastante más fuerte que en España, para conservar ese patrimonio material, incluso el inmaterial, ¿no? Como que el mexicano en los últimos años se ha sensibilizado mucho con su acervo cultural. Qué bueno. Se nos está acabando el tiempo. Nuria, te voy a dejar que finalices esta primera parte con un llamamiento, si quieres, a la ciudadanía de León y a los que vengan a vernos, ¿por qué tienen que visitar el Museo de la Migración Leonesa? Bueno, pues yo creo que es una visita, permíteme, obligada para quien quiera conocer todo lo que es el aspecto de la emigración, las vivencias. Nosotros hemos intentado hacer un museo muy didáctico y a la vez ligero, que fuera también para todo tipo de público. Y ahora precisamente pues vamos a empezar el día 24 de octubre hasta el 20 de noviembre aproximadamente. Estamos montando y creando un altar de muertos, precisamente para que las personas que quieran puedan visitar bien el museo y el altar conjuntamente, solamente el altar, y que tengan la oportunidad también de conocernos un poquito más, tanto al museo como el altar, que estamos haciendo con todo el cariño, y que tiene además cada vez una afición creciente. Esa fiesta mexicana, muy típicamente mexicana, que se entremezcla a veces con la parte más americana de Halloween, porque es ese fin de semana, pero no deja de ser el día para nosotros de Todos los Santos, pero para ellos el Día de Muertos es un día muy importante en la cultura mexicana, y es muy colorido, y me parece que, aprovechando que a partir del lunes lo vamos a tener abierto al público, pues es una manera de invitar a todo el mundo a que visite nuestro altar, y por supuestísimo el museo y la casa maravillosa que todo el mundo conoce en León como la Casona de los Pérez. Pues con estas palabras de Nuria Alonso Mateos, directora del Museo de la Migración Leonesa, directora de CEPA, despedimos esta primera parte. Jesús Paniagua Pérez, catedrático de Historia de América de la Universidad de León y director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, muchísimas gracias a los dos, ha sido muy interesante. Podríamos seguir muchísimos programas, vamos a intentar que esto tenga una cierta continuidad. Ha sido un placer teneros aquí en plató y que, bueno, esperemos que os hayáis sentido cómodos y a gusto. Y a ustedes, nada, hacemos una pequeña pausa y en un momento volvemos con la segunda parte con más invitados. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de regreso en nuestra mesa de debate, en nuestra mesa de análisis, para seguir hablando de la inmigración leonesa en busca del sueño mexicano. Y para no perder más tiempo, vamos a dar paso a nuestros invitados de la segunda mesa. En este caso contamos con Andrés Fernández Ramos, profesor titular del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Javier. ¿Todo bien? Todo bien. Y también contamos con Adrián Ocaña Vázquez, investigador en formación del área de Historia de América de la Universidad de León. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Javi. Qué bien, te veo, ¿eh? Sí. Al final estamos hablando que ibas a poner la corbata y al final te decantaste por otra cosa. Pero bueno, para hablar de un tema tan emocionante como es la migración, hay que venir siempre preparado. Bueno, algunos se preguntará, bueno, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este, no? Profesor del área de biblioteconomía. Bueno, la razón, se la voy a contar a todos ustedes antes de que él tenga oportunidad de explicarse, que ha tenido una experiencia en México durante 2 años y pico, una experiencia vital muy importante, y como estamos hablando de inmigración por un lado e inmigración por el otro, por eso hemos traído a Andrés, que yo creo que nos puede dar una visión muy global de tu experiencia. Sí, yo puedo contar un poco de cómo fue mi experiencia allí, porque estuve como becario postdoctoral durante 1 año en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México,
y después como investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esa universidad durante 1 año y medio. Fue una experiencia muy importante, tanto a nivel académico como personal, pero llegado el momento, pues tuve la ocasión de regresarme a España y bueno, primero a la Universidad Complutense y después a la Universidad de León. Y bueno, pues ahora estoy aquí. Pero fue una experiencia muy positiva, aprendí muchísimo y bueno, pues... Bueno, ahora nos contarás más anécdotas y curiosidades que hayas tenido. Adrián, tu vinculación con el mundo de la inmigración leonesa es muy intensa porque estás haciendo una tesis doctoral en la cual bueno, abordas muchos de estos factores. Para concretar un poco el hilo de la pregunta, ¿qué familias destacadas podríamos hablar de esas familias insignes, protagonistas dentro de esa emigración leonesa? Pues para empezar a hablar de emigración y llegar a las familias tendríamos que empezar hablando de lo que conocemos como la emigración masiva a América, ¿no? De esa emigración masiva que el profesor Nicolás Sánchez Albornoz establece entre 1882 y 1936, justo antes del comienzo de la Guerra Civil, nos tenemos que centrar en la provincia de León, de la cual en esta mitad de Tierras de León, la montaña leonesa, es sobre todo hacia México. Y destacan algunas familias por lo que hicieron allí y por lo que luego devolvieron a nuestra tierra. Entre ellos me gustaría destacar a don Pablo Díez, que fue uno de los fundadores junto con Braulio Iriarte. Braulio Iriarte, que era del Valle del Baztán, funda allí el Grupo Modelo, y entre los fundadores que estaban con él estaba Pablo Díez. ¿Cómo empezaban ellos? Trabajando, imagínate, Javi. En 1905 marcha Pablo Díez debido a las condiciones de vida en España. Pablo Díez, que para situar un poco a nuestros espectadores, es el que hace el santuario de la Virgen del Camino. Exacto. De los años 50. Es el mecenazgo. Luego espero poderos contar algo de mecenazgo. Luego te preguntaré sobre eso. De mecenazgo indiano. Bien, pues Pablo Díez, junto con Braulio Iriarte, comienzan en una panadería. Es decir, empiezan por abajo. Y a base de esfuerzo, lo que van haciendo es seguir avanzando, generando un capital que les va a llevar a, en 1922, fundar el Grupo Modelo. ¿Por qué conocemos el Grupo Modelo? Coronita, ¿no? Coronita, exacto, allí era la cerveza Corona. Y además, para remarcar un poco esa ascendencia leonesa, tanto en Coronita como en otra familia, que es la familia Bayón, que son los promotores del mayoreo, o Telas Bayón, que es una de las mayores empresas de tela al por mayor de México, establecen en sus logos unos leones. En el Grupo Modelo son leones rampantes y también en el grupo de los Bayón. Vale, fenomenal la intervención de Adrián, nos ha situado muy bien esos personajes y la relevancia que tiene sobre todo el tema del esfuerzo, el sacrificio, que no es llegar y besar el santo, ¿no? Como se suele decir coloquialmente, y el éxito hay que pelearlo y picar mucha piedra antes de llegar a esos acontecimientos tan destacados. Andrés, a ti la venganza de Montezuma cuando fuiste no te supongo. Primero, a nuestros espectadores, acláranos un poco eso, que yo creo que es algo simpático y que nos puede servir un poco. Creo que no es exclusivo de México, pero es habitual que cuando una persona se va a otro país, sobre todo muy lejano, y pues tiene problemas de adaptación con la comida, y es frecuente que alguna diarrea pues al final caiga. Es decir, hasta que nuestro cuerpo se familiariza con sus bacterias, pues pasa un tiempo. Entonces, en México pues se le atribuye, se dice que es la venganza de Moctezuma cuando un español, pasado un tiempo, pues tiene esas primeras diarreas porque la comida le sienta mal. Vale, a mí me tardó un poquito, pero al final llegó. ¿Tu experiencia como emigrante de aquí, como inmigrante allí en México, fue positiva en general esos 2 años y pico de estancia a nivel personal, a nivel académico, a nivel de investigación? Sí, en todos los sentidos, sobre todo a nivel personal, puesto que pues es ir a otro país, digamos que valerte por ti mismo en un lugar en el que yo no conocía a nadie, entonces pues al principio cuesta un poco. No es a lo mejor como es otro país en el que hablan otra lengua, que eso sería otra barrera mucho más difícil de salvar, pero en el fondo pues también hacerte camino allí también requiere su adaptación, aunque la gente es muy agradable y muy amable, y en el fondo yo me sentí muy arropado en todo momento, pero claro, cuesta un poquito. ¿Cómo nos ven a nosotros allí? Generalizar será complicado, pero... Es que es un poco complicado porque, no sé, cada uno cuenta la feria según le ven ella. Yo he conocido a mucha gente que a lo mejor nos veían con un poco de recelo, con esa imagen todavía como del conquistador, pero mucha gente pues no nos ve desde ese punto de vista, sino que pues como compañeros nos llaman la madre patria,
venís de la madre patria y bueno, lo dicen de una manera, pues bueno, eso yo es un creo tema que más tenemos bien que abordar en cariñoso. otro programa, que hay que madre patria, leyenda negra, pero bueno, no vamos a meternos en ese berenjenal ahora porque se nos iría de madre, pero bueno, en general... En general bien, en general fue una experiencia positiva. Me vais a perdonar un momento, vamos a hacer una pequeña intervención, que haga una intervención Imelda Martín Junquera, que nos queda otra pequeña intervención de ella, que nos pueden aportar una visión diferenciadora con respecto a lo que estamos hablando, que está en San Antonio, Texas, Estados Unidos. A ver, la ciudad de San Antonio se encuentra en el condado de Béjar. Ya creo que hay poco más que decir. Cuando se fundó la ciudad de San Antonio, la ciudad no se llamaba San Antonio. La ciudad, perdón, la misión, lo que hoy es el Álamo, era una misión de frailes franciscanos, frailes o monjes franciscanos. Y era, claro, exactamente. Después ya se convirtió en un presidio y después, así voy resumiendo porque no interesa contar la historia, se puede buscar además en los archivos del condado de Béjar. Como bien sabes, tanto Texas como México, como Béjar, ahora se escriben con una grafía distinta de la que se escribía en la época medieval. La grafía de esa época era la X, ahora lo ponemos con la J, ¿no? Pero el fonema sigue siendo el mismo, el fonema se representa con esa X de la grafía que aquí utilizan. Por tanto, las referencias son inevitables a todo ese periodo de la colonización española. Y el Álamo pues tuvo su importancia en la independencia de Texas, cuando fue estado, el estado de la estrella solitaria, y después se culminó la anexión con Estados Unidos, como he dicho antes, en 1858. El periodo de 1836 a 1848, la Guerra México-Americana fue entre el 46 y el 48 del siglo XIX. Cuando se culminó ese periodo, claro, hubo un cambio tremendo por el que se vivió aquí, porque desde el año 1836 eran un Estado independiente y habían peleado por ser Estado independiente. San Antonio es un lugar, y va a parecer un folleto turístico, pero es que es así, es un lugar de mestizaje sin igual, por lo que os he comentado antes, por todas las inmigraciones que han ido sucediéndose, además del sustrato indígena que permanece, hay todavía además reservas nativoamericanas, pero de los otros indígenas con raíz azteca, esto era en la mitología mexicana todavía se conoce como el antiguo territorio de Aztlán. Aztlán no es un territorio real, es un territorio mítico, pero que se ha identificado con esta zona del suroeste de los Estados Unidos. Y claro, todo lo que trajeron los españoles, lo que trajeron el resto de los inmigrantes europeos, lo que han traído de otros estados de los Estados Unidos, la cultura de la frontera, como decía antes, que siempre suma. Son una mezcla de culturas, un multiculturalismo tremendo y todo va aumentando. Norma Cantú, de la que os hablaba antes, ella lo trabaja en esta zona del sur de Texas, sobre todo ella es de Laredo, pero rastrea los orígenes, por eso va tanto a España, rastrea los orígenes de las fiestas populares tradicionales de esta zona, en España. Gracias a la profesora Imelda Martín Junquera por esa visión, ¿no?, tan distinta en algunas ocasiones de Texas, que bueno, es un sitio que ha sido español, mexicano, americano, con lo cual nos parecía relevante esta inmersión y gracias que tenemos esa persona allí, pues yo creo que ha sido destacado que nos cuente sus experiencias. Continuando contigo, Adrián, nos has hablado un poco de los personajes relevantes. Y yo quisiera destacar que tú también lo apuntaste en un primer momento, esa labor filantrópica, esa labor de mecenazgo que han hecho y que siguen haciendo tan destacada para León y para toda España. Por destacar dos casos de los que había mencionado, de las familias que había mencionado antes, sabemos que, por ejemplo, los Bayón son de Rodiezmo de la Tercia y financiaron en 1928 la construcción de la iglesia de San Pedro de Rodiezmo. Aparte, también les cedieron la casa del ayuntamiento, las escuelas y, por otro lado, bueno, que se me olvidaba, justo la calle que da a la iglesia de San Pedro se llama calle Gabriel Bayón, que es algo que se repite luego en la Virgen del Camino, pues su basílica fue financiada por don Pablo X.
y la calle paralela a la iglesia a la Basílica de la Virgen del Camino también se llama Don Pablo X. Es decir, se reconoce a esos emigrantes la labor que han hecho de mecenazgo en León, pero no es algo que se quede ahí, pues luego van siguiendo sus descendientes, siguen en relación con León hasta llegar a los sobrinos de Don Pablo, que por ejemplo invirtieron en 1994 para la Fundación Residencia de Vega Quemada, o más recientemente don Cesario González Díez, que lamentablemente nos dejó el pasado 3 de septiembre, pero que siguió invirtiendo y creyendo en las posibilidades de León. Muy bien, interesante, ¿verdad, Andrés? Lo que nos cuenta Adrián, sobre todo ese tema de mecenazgo, que en cierta medida yo creo que hace es devolver, en cierta medida, pues esos beneficios que en cierta medida se lo han trabajado, pero que devuelven a la propia sociedad. A nivel de investigación, ¿a ti en México te resultó sencillo adaptarte a sus planes académicos, a sus planes de investigación, o tenemos cosas distintas? Porque eso también, como historiadores, yo creo que me parece un tema muy interesante. Sí, yo creo que hay ciertas dinámicas un poco diferenciadoras entre la forma de trabajar en cada país, y en el caso de México, pues yo me di cuenta de que sí que tienen otras rutinas un poco diferentes a las que yo conocía aquí en España. A mí me dio la sensación de que allí son un poco a lo mejor más individualistas, por lo menos en el ámbito de la bibliotecología, que es el que yo conozco, mientras que aquí trabajamos un poco más en equipo. Y después, bueno, pues ellos son a lo mejor más dados a mostrar sus investigaciones en diferentes seminarios, como a darle mucha difusión a lo que hacen. Es una labor que han trabajado mucho, mientras que aquí en España como que a lo mejor estamos un poco retrasados en ese sentido, que trabajamos mucho de puertas adentro, pero esa labor de difusión no la hemos trabajado lo suficiente. O sea, que nos aportan ellos, ¿sabes? Yo creo que sí. Bueno. Y por ejemplo, el uso de las redes sociales, de los canales de YouTube, que utilizan muchos canales para intentar difundir la labor investigadora que hacen y demostrar pues el valor que tiene la investigación científica. Sí, es cierto que a nivel de redes sociales constantemente cuando buscas información en muchas ocasiones aparecen países sudamericanos, además con muy buena información y muy bien trabajado. Además yo creo que es una competencia como que desarrollan desde muy pronto, la de hablar en público, la de comentar, la de explicar, que a lo mejor yo creo que deberíamos trabajar un poquito más en España. Sí, yo creo que se lo trabaja muy bien, ¿verdad? Esa sensación de hablar en público, a lo mejor también es su carácter, pero desde luego yo creo que esas habilidades sociales yo creo que las tienen más desarrolladas que nosotros, ¿verdad? Sí, yo tengo esa sensación. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y ya para tener un turno cada uno así rápido de intervención, Adrián, ¿para cuándo esa tesis doctoral y qué nos vas a aportar? Pues esperemos que esté para finales del año que viene, de 2023. Espero que de esa tesis salgan unas conclusiones sobre las relaciones que establecían los leoneses en México y también un archivo genealógico en el cual espero que figuren también todos los leoneses que he ido encontrando. Llevan más de 1.300 en ese periodo que hablábamos antes de la ola masiva, de la emigración masiva, y que repercuta en que la gente que haya tenido, y todos conocemos, personas, familiares emigrantes, puedan localizarlos y establecer sus genealogías. Vale, Andrés, para finalizar, ¿recomendarías dentro del mundo académico, dentro de nuestro ámbito, el hecho de que viajasen, que se relacionen, como tú bien dijiste antes, que esa intercomunicación entre ambos mundos? Sí, por supuesto. No solamente con México, sino con cualquier otro país, pero desde luego con México mi experiencia fue muy positiva y yo sí que la recomiendo. Que sigues teniendo esos vínculos. Sí. Sigo colaborando con ellos. ¿No te importaría volver otra vez, no? No, de hecho, antes de la pandemia volví todavía otro par de veces antes de que se cerraran un poco las comunicaciones presenciales, pero sí. Bueno, pues el tiempo desgraciadamente se nos va, sabéis que esto en la tele va súper rápido, yo creo que ha sido una charla muy amena, muy dinámica. Andrés Fernández Ramos, profesor titular del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León, muchísimas gracias por tu participación, esperemos que no sea la última y contaremos contigo para más ocasiones y más veces. Muchísimas gracias, Javier. Y Adrián Ocaña Vázquez, investigador en formación del área de Historia de América de la ULE, esperamos esa tesis con impaciencia y seguro que da unos resultados estupendos. Muchas gracias por tu asistencia aquí. Muchas gracias a vosotros y por dar visibilidad a este tema. Bueno, y a ustedes, pues nada, muchísimas gracias por acudir a esta nueva cita de Analízale, en este caso la emigración leonesa en busca del sueño americano. Les esperamos el próximo sábado en otro interesante Analízale. Que descansen, buenas noches.